Seguimos con el tema del laboral colectivo. Disolución, liquidación de las organizaciones sindicales. Lo encontramos en los artículos 401 a 404 del Código Sustantivo del Trabajo. Como toda persona jurídica de derecho privado, estas se disuelven, se liquidan. Igualmente, los sindicatos, las organizaciones sindicales, federaciones, confederaciones, al ser personas jurídicas, también pueden disolverse, liquidarse cuando se incurren en una causal de disolución. ¿Y qué es la disolución? Liquidación. Dice, la disolución consiste en la cesación teórica del negocio jurídico que originó el sindicato, pero la terminación definitiva y práctica se verifica en la liquidación del sindicato. Entonces, un sindicato, una federación o confederación, conforme al convenio 87 de 1948, que fuera aprobado por la ley 26 de 1976, su disolución, liquidación no se puede hacer por vía administrativa, es decir, el Ministerio del Trabajo no lo puede hacer. Para ello se requiere formular demanda. ¿Ante quién? Ante el juez laboral. Por eso el convenio 87 de 1948 y la ley que lo aprobó advierten que no se puede por vía administrativa su disolución, que lo es por vía judicial. ¿Y qué causales exige la ley para que un sindicato, una federación o confederación se disuelva, se liquide? Dice, por cumplirse cualquiera de los eventos previstos en los estatutos para efecto. En el artículo 362, numeral 12 del Código Sustantivo del Trabajo, nos dice que en los estatutos se puede contemplar, o el sindicato puede contemplar, una causal para disolver y liquidarse el sindicato. Segundo, por acuerdo, cuando menos, de las 2/3 partes de los miembros de la organización adoptado en la Asamblea General y acreditado con la firma de los asistentes. Si no figura en los estatutos una causal, pero los afiliados, por acuerdo, pueden aprobar la disolución y liquidación del sindicato. ¿Y qué exige la ley? Exige un quórum, especial, un quórum decisorio especial, y nos dice, requiere de las 2/3 partes de los miembros de la organización sindical, es decir, que deben de votar para la disolución y liquidación del sindicato las 2/3 partes de los miembros del sindicato, de la federación o confederación. Otra causal, por sentencia judicial, cuando se demanda, cuando el empleador demanda o cuando el Ministerio del Trabajo ha demandado, para el caso que señala la ley, en caso concreto de él, o para el caso de otras causales que lo pueda hacer el empleador o el Ministerio del Trabajo también. La otra causal, por reducción del número mínimo que exige la ley para la constitución de un sindicato, una federación o confederación. Dijimos, por reducción de los afiliados a un número inferior a 25, cuando se trata de sindicato de trabajadores. Un número inferior a 10 cuando se trata de una federación local o regional. Un número inferior a 20 cuando se trata de una federación industrial o nacional. Y un número inferior a 10 cuando de 10 federaciones cuando se trata de una confederación. Sobre el número mínimo, número cuando se reduce el número mínimo que exige la ley para formar un sindicato, una federación local o regional, una federación nacional o industrial o una confederación, dice,
Cuando el sindicato aprueba voluntariamente en Asamblea General la disolución y liquidación, también cualquier persona que tenga interés podrá solicitar que su disolución sea ordenada por sentencia juez del trabajo, por reducción al número de. En este caso se entiende que cuando se le disminuye el número, no puede el sindicato aprobarlo porque no está bien conformado por falta de afiliación mínima. Son 25 para el caso de los sindicatos, 10 federaciones locales o regionales, 20 para una nacional, etcétera, etcétera. Entonces, para ese caso, cualquier persona que tenga interés en la disolución puede demandar ante quién, ante el juez del trabajo, la disolución y liquidación de ese sindicato. Existen otras causas que señala la ley. ¿Cuál? El artículo 52 de la ley 50 del 90 consagró una nueva causa, y es que cuando el sindicato incurre en una violación de una de las causales contenidas en el artículo 379, en ese caso el ministerio como único accionante hace el trámite, o sea, llama la atención al sindicato, le impone una sanción, y que a pesar de la sanción el sindicato persiste en la comisión de la falta, la ley dice, el ministerio podrá solicitar la disolución y liquidación de ese sindicato. En este caso, solo el ministerio está autorizado para formular la demanda. El otro, cuando la huelga ha sido declarada ilegal, cuando el sindicato declara una huelga y esa huelga ha sido demandada ante la justicia ordinaria laboral, y la justicia laboral por sentencia declara ilegal esa huelga, uno de los efectos de esa declaratoria de ilegalidad es que puede el empleador o el Ministerio del Trabajo solicitar la disolución y liquidación de ese sindicato. Otra, si uno o más sindicatos se fusionan en otro que subsiste, en este caso es por la fusión, o sea, la unión de uno o más sindicatos. Cuando en la empresa hay 2 sindicatos o 3 y quieren por asamblea determinar la fusión, ya dije, entonces es por asamblea y lo deben aprobar la asamblea. Entonces, que un sindicato se una al otro sindicato, entonces va a desaparecer uno y puede subsistir el otro. O puede presentarse que 2 sindicatos se unan para nacer un nuevo sindicato. Entonces van a desaparecer esos 2 o 3 sindicatos para formar uno nuevo. En ese caso se debe cumplir la tramitación ante el Ministerio del Trabajo, y el Ministerio del Trabajo debe de verificar que la disolución y liquidación de los sindicatos que se fusionaron fue en forma voluntaria. ¿Por quién? Por sus propios afiliados. Bueno, otra causal, por cierre definitivo de la empresa, siendo un sindicato de empresa, al acabarse, disolverse, liquidarse una empresa, pues lógico que se acabe la empresa. Acabe la empresa y por ende se acaba el sindicato. Bueno, por carencia de directivos, si se producen vacantes en la junta directiva o nadie quiere ocuparla, es decir, nadie quiere ser presidente, nadie quiere ser secretario, nadie quiere ser vocal, etcétera, etcétera, entonces sería una causal de disolución y liquidación del sindicato. Sexto, por infracción de los estatutos, porque revela la persecución de fines distintos a los consagrados. Cuando el sindicato tiene un fin distinto, cuando los estatutos se consagran fines distintos a los que exige la ley, entonces sería otra causal para disolver.
por incorporación de una asociación profesional a otra. Sería lo mismo como la función de que hablamos ahora. 8. Por desaparición del patrimonio social, por la necesidad para la asistencia, la declaración de quiebra o cesación de pago, la pérdida total. O sea, quiebra el sindicato, no tiene nada, no tiene fondos, se quiebra, entonces podría ser causal. ¿Cuál es el procedimiento que ordena la ley para que se disuelva o liquide el sindicato? Lo encontramos en el artículo 380 del Código Sustantivo de Trabajo, 380, que fuera subrogado por el artículo 52 de la Ley 50 de 1990. Y empieza con un procedimiento que solo lo cumple el Ministerio del Trabajo. Y nos dice, si la violación es imputable al mismo sindicato por constituir una actuación de sus directivas y la infracción o hecho que la origina no se hubiere consumado, el Ministerio del Trabajo previene al sindicato. ¿Para qué? Para que no cometa la falta, o sea, para que revoque su decisión. ¿Cuál decisión? La falta que posiblemente va a cometer. Entonces, para que la revoque. Y para ello le da un término prudencial. ¿A quién? Al sindicato. Si la infracción ya se cometió, o a pesar de la prevención que le hizo el Ministerio de Trabajo, el sindicato cometió la falta, entonces el código dice que el Ministerio del Trabajo le impone una sanción económica equivalente en un monto de 1 a 50 veces el salario mínimo mensual más alto. Y agrega finalmente, dice, si el sindicato persiste en la comisión de la falta, a pesar de la multa, persiste otra vez, comete la falta, entonces allí el Ministerio del Trabajo podrá solicitar a la Justicia del Trabajo la disolución y liquidación del sindicato y la cancelación de la inscripción en el registro respectivo. El artículo dice podrá, no es obligación del Ministerio, lo toma como una opción. ¿Para qué? Para que el Ministerio del Trabajo formule la demanda o no la formule. Entonces, ¿quiénes son titulares de la acción? O sea, para demandar la disolución y liquidación del sindicato, o una federación o confederación, la tiene el Ministerio de Trabajo o quien demuestre tener interés jurídico. El interés jurídico generalmente lo tiene el empleador. Ellos podrán demandar ante el juez laboral la disolución y liquidación del sindicato. Ya dijimos que no se puede esa disolución y liquidación hacerla de forma administrativa, o sea, que la haga el Ministerio de Trabajo. Si la quiere el Ministerio de Trabajo, tiene que demandar al sindicato ante el juez del trabajo. Lo mismo, si el empleador quiere que se disuelva el sindicato, lo tiene que demandar, pero tiene que existir una causal de las ya mencionadas. Y ya dijimos, ¿quién es el competente para ordenar la disolución y liquidación del sindicato? El juez del trabajo del domicilio del sindicato. El juez del trabajo del domicilio del sindicato. Si no hay juez laboral, el juez competente sería el juez civil del circuito. Si no hay juez civil del circuito, lo seguía el juez promiscuo del circuito. Y cualquiera que sea el juez del trabajo, juez civil del circuito o juez promiscuo del circuito, el trámite o el procedimiento que debe darle a esa demanda, a ese proceso, es un trámite sumario, procedimiento sumario. ¿Y cuál es el procedimiento sumario? Lo dice el mismo artículo 380. Lo dice el mismo artículo 380. ¿Cuál es el trámite o procedimiento sumario? Dice, la solicitud. La solicitud es la demanda. Que se eleve ante el juez del trabajo, deberá expresar los motivos invocados, una relación de los hechos y las pruebas que se pretendan hacer valer. O sea, la demanda común y corriente. Segundo,
Recibida la solicitud, o sea, la demanda, el juez a más tardar el día siguiente ordenará correr traslado de ella a la organización sindical mediante providencia que se notificará personalmente. Es decir, debe enviarle la comunicación al representante legal del sindicato. ¿Quién es? El presidente. ¿Para qué? Para que concurra al juzgado para notificarle y darle traslado de la demanda, notificarle el auto omisorio y darle traslado, o sea, entregarle copia de la demanda. Bueno, agrega el artículo 380. Si no se pudiere hacer la notificación personal dentro de los 5 días siguientes, el juez enviará comunicación escrita al domicilio de la organización sindical, dejando constancia del envío en el expediente. Si el dirigente sindical, o sea, el presidente, no concurrió al juzgado, a pesar de que le enviaron la comunicación para que se presentara, y no lo hizo dentro de los 5 días, el juez le manda otra comunicación, donde va a decir, vea, aquí hay una demanda en contra del sindicato, donde se está solicitando la disolución y liquidación del sindicato, y le solicita que se presente al juzgado, para efectos de que notificarle la demanda. De esa constancia que le envía, se debe agregar al expediente como señal o prueba de que se cumplió con ese trámite. Si al cabo de los 5 días no ha concurrido el representante legal del sindicato a notificarse de la demanda, dice el artículo 380 que la notificación se cumplirá mediante edicto en lugar público de respectivo despacho por el término de 5 días, cumplió los cuales se entenderá surtida la notificación. Pero hay que agregarle que a ese edicto hay que anunciarle al sindicato que si no concurren a notificarse y recibir el traslado, se le nombrará curador ad litem, como lo advierte el artículo 29 del Código Procesal del Trabajo, y ello en razón a que ese nombramiento del curador es para que asuma la defensa del sindicato. Luego dice el artículo: el sindicato, a partir de la notificación, dispone de un término de 5 días para contestar la demanda y presentar las pruebas que consideren pertinentes. Si esto significa que si el presidente del sindicato concurrió al juzgado a recibir la notificación y traslado, tiene 5 días para contestar la demanda. Si concurrió fue el curador, tiene 5 días para contestar la demanda. Contestada la demanda, el juez procede a dictar sentencia dentro de los 5 días siguientes. Y si el juez accede a la petición, ¿qué debe ordenar en la sentencia? Declarar disuelta la organización sindical, ordenar que se cancele el registro sindical, es decir, que se lleve copia de esa sentencia al ministerio para que el ministerio cancele el registro y designa al liquidador. Contra la sentencia que dicte el juez, procede el recurso de apelación. Cualquiera de las dos partes puede interponer recursos de apelación. Y en ese caso, ¿quién conoce el recurso de apelación? Lo conoce la sala de decisión laboral del Tribunal Superior. Él tiene 5 días para resolver el recurso. Contra la decisión del tribunal, o sea, contra la sentencia del tribunal que resuelva el recurso, no procede ningún otro recurso. Ahora, designación del liquidador. Cuando se disuelve una organización sindical, cualquiera que sea, sindicato, federación o confederación, debe nombrarse liquidador. ¿Quién nombra al liquidador? Cuando la decisión es del sindicato, o sea, lo dispuso por asamblea, porque los estatutos dieron la causa para disolverse, o porque por común acuerdo, ya dijimos ahora ratico, tienen que tener las 2/3 partes de los afiliados al sindicato
aprobar eso. Entonces, si lo aprueban, sea uno o el otro caso, deben de nombrar liquidador. O también, ¿quién nombra liquidador? Cuando hay un proceso, o sea, ante el juez del trabajo, ya dijimos en la sentencia, el juez deben de nombrar el liquidador. ¿El liquidador qué hace? El liquidador, según el caso, si se está disolviendo el sindicato, federación o confederación, ¿qué hace el liquidador? Entonces toma todos los fondos existentes, todos, dinero, los bienes, etcétera, etcétera, todo lo toma. ¿Y qué hace con eso? Hace el recaudo del total. Entonces, primero paga las deudas. Si existe deuda laboral, lo primero que tienen que pagar son las deudas laborales. Luego serán las deudas civiles. Igualmente dispondrá una parte para los gastos de la liquidación. Ahora, si sobra plata después del pago de las deudas, dice el artículo 402, reembolsará a los miembros activos, o sea, los miembros que estén afiliados en ese momento a ese sindicato que se está liquidando, a esa federación que se está liquidando o confederación que se está liquidando, reembolsará las sumas que hubieran aportado como cotizaciones ordinarias, previa deducción de sus deudas para con el sindicato, federación o confederación, o, si no alcanzare, se les distribuirá a prorrata de sus respectivos aportes por dicho concepto. En ningún caso, ni por ningún motivo, puede un afiliado recibir más del monto de sus cuotas ordinarias aportadas. Es decir, lo que le van a devolver es el aporte de una cuota. Ahora, en la liquidación de un sindicato, dice el artículo 402, se deben de admitir como asesores representantes de la federación o confederación donde estaba afiliado el sindicato, representantes de la federación o confederación para cuál efecto estaba afiliado el sindicato. Simplemente serán asesores o consultores con el liquidador. Bueno, cuando sobran dineros, a pesar de haberse entregado la cuota sindical a cada afiliado existente, sobra, ¿qué dice el artículo 403? Dice, lo que queda del haber común, una vez pagadas las deudas y hechos los reembolsos, o sea, cada afiliado de cuota, lo adjudicará el liquidador a la organización sindical designada para ello en los estatutos o por la Asamblea General. Es decir, en los estatutos puede figurar que cuando se liquide el sindicato y de su liquidación que haga el liquidador, valga la redundancia, resulta algún un sobrante, debe figurar en los estatutos a quién se le debe entregar, a qué organización sindical se le debe de entregar, o que lo haya determinado la Asamblea General. Cuando se cumplió el objetivo que señalan los estatutos, o porque hubo acuerdo que dijimos nosotros las 2/3 partes para que aprueben la disolución y liquidación del sindicato. Allí debieron de anunciar a qué organización sindical se le entregan los excedentes. Si guarda silencio en los estatutos, si guarda silencio en la asamblea, dice el artículo que se adjudicará al Instituto de Beneficencia o de Utilidad Social que señale el Ministerio del Trabajo. Ya le corresponde al Ministerio del Trabajo determinar a qué entidad de beneficencia social le entregan eso.
Una vez que se haya liquidado, que haya cumplido el liquidador su trabajo, lo debe obtener el paz y salvo, o como dice el finiquito, debe obtener el paz y salvo. Y para obtener el paz y salvo tiene que tener la aprobación de quien lo nombró. Si lo nombró el juez del trabajo, de él tiene que tener la aprobación de ese trabajo y darle o expedirle el paz y salvo. Si la asignación fue objeto de la Asamblea General del Sindicato, igualmente sucede. Corresponde a ellos aprobar esa liquidación y darle el paz y salvo. ¿Cuáles son los efectos de una disolución y liquidación de una organización sindical? Significa que si ha celebrado convención colectiva, o sea, existe convención colectiva, esa convención colectiva seguirá vigente. Seguirá vigente. ¿Hasta cuándo? Hasta que el último trabajador que esté beneficiario de la convención no labore en la empresa. La ley dice, la convención seguirá vigente y esa vigencia lo será cuando termina su periodo de vigencia de la convención, luego seguirá de 6 en 6 meses. Cuando hay contratos sindicales, igualmente, cuando el sindicato que se liquidó había celebrado un contrato sindical con el empleador, el contrato sindical continuará vigente y su respaldo es la caución o póliza de seguro que ha prestado el sindicato cuando suscribió el contrato sindical. Cuando se disuelve el sindicato, se liquida, entonces se debe llevar la sentencia o el acta de la reunión del sindicato. ¿A dónde? Al Ministerio del Trabajo. ¿Para qué? Para que el Ministerio del Trabajo registre, inscriba en el registro sindical la disolución y liquidación de ese sindicato.